grande es la fidelidad del Señor. Hermosa lección que tenemos para estudio en este momento. Y quisiéramos rápidamente felicitar y queremos saludar de manera especial unas personas que nos están viendo y escuchando en Estados Unidos. Estas personas se han comunicado con nosotros para darnos las gracias y decirnos que se están gozando con las lecciones. Gracias al Señor por esta tecnología que nos ayuda a llegar hasta todos ustedes, y como siempre les digo, lo hacemos con mucho amor. Nos alegra mucho, especialmente nuestra hija del alma, a Katy. Queremos mucho. Katy, en esta ocasión vamos a tener la lección 7 y el título es Fidelidad desafiante. Esta lección se encuentra en el capítulo 24 del libro de Job. Job 24. Vamos a tener de una manera diferente la lectura bíblica en unos minutos, pero antes quisiera decirles que el texto áureo se encuentra en el Salmo 55, verso 16, y dice así la palabra del Señor: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Gloriosa palabra. Gracias, Señor. Así también esta lección tiene 3 objetivos bien importantes que pretendemos cumplir en esta discusión. El primero es proveer la oportunidad de abrirnos ante el Dios que no conocemos totalmente. El segundo es descartar que la fe, como nutriente esencial de nuestro creer, nos socorre en días de angustias y de consuelo. Y el tercero es enfrentar nuestras propias dudas y conocer nuestra vulnerabilidad. Excelentes objetivos para este momento. Vamos a ver de vocabulario cómo aparece la palabra fe. La fe, según el leccionario, es el don más preciado de Dios. Por ella podemos conocer los propósitos divinos que son para salvación. Al confiar en su gracia, encontramos la certeza que nos permite creer. Por la fe, comprendemos los actos salvíficos de Dios en la historia, su revelación en Jesucristo y su presencia constante por la acción del Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura encontramos testimonios fehacientes de comunidades creyentes que nos han precedido y nos animan a continuar por el camino de la vida cristiana. En medio de pruebas y conflictos, la fe nos nutre y fortalece para preservar. La fe anima la esperanza y nos asegura que Dios lleva a toda su creación a la plenitud de su amor. Ese amor está ahí, disponible para toda la humanidad. La oración, la meditación y otras disciplinas espirituales son alicientes que permiten madurar nuestra fe. Tendremos la lectura bíblica, como les dije, de una manera bien especial. Van a escuchar lo narrado en breves momentos. Vamos a ver primero el bosquejo para este estudio, sabiendo que vamos a estudiar el verso 1, parte A del bosquejo, el desconocimiento de Dios. Luego vamos a los versos 9 al 12, los que hacen injusticia y promueven maldad. La parte C, en los versos del 19 al 20, hasta la naturaleza rechaza a los malvados. La parte D, los versos del 23 al 24, el camino de la impiedad. La parte E, la queja que denota angustia, la encontramos en el verso 25. Escuchemos atentamente esta narración que va a tener ahora la lectura bíblica. Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados
y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo siegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de aguas, su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía, afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora? ¿O reducirá a nada mis palabras? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, grande, grande es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad. Hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué privilegio una vez más de parte del Señor poder estar delante de ustedes a través de estos medios, ya que el Señor durante 7 meses nos ha permitido llegar a ustedes con la palabra del Señor enseñada, leída, vista desde lo profundo del alma, que es lo que estamos haciendo a través de estas lecciones que tocan el tema de la crisis,
pero ahora viéndolo desde el libro de Job, un hombre probado en el sufrimiento, y cómo a través de sus preguntas, a través de sus interrogantes, a través de sus quejas, a través de su conversación con sus amigos, nosotros podemos ver cómo Dios le va llevando a un pleno conocimiento de quién es Dios. Y como hemos dicho en la lección anterior, esa capacidad a través de la cual Dios, en medio de la crisis, le permite conocerle y conocerle de una forma tan profunda que él llega a exclamar, como veremos más adelante en estas lecciones: ahora sé que mis ojos te ven, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La lección de hoy es una lección sumamente, diríamos, profunda. Es una lección que tiene un pasaje un tanto difícil, pero vamos a ir a través de él de manera sencilla, de modo que podamos rescatar la enseñanza primordial que el Señor y el leccionario en este día nos quiere dar a cada uno de nosotros. Es la lección número 7, cuyo título es, tal y como nuestra hermana, mi esposa Sandra, ya les leyó, fidelidad desafiante. Tal y como fue leída la lectura esta mañana de una manera distinta a través de una narración especial que hemos puesto para esta lección en Job capítulo 24. Y aunque es el capítulo 24 completo que encierra esta lección, los versos que están en el leccionario son los versos 1, los versos del 9 al 12 y los versos del 19 hasta el 25. Y miren la expresión, como dijo Sandra en el texto áureo cuando fue leído por ella: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Jehová me salvará. La semana pasada estábamos viendo la redención, o sea, Dios es un Dios que redime, es un Dios que se acerca a cada uno de nosotros en medio del dolor para darnos esa certeza de salvación. Hay redención en el Señor. Hoy estamos hablando de un Dios fiel, y como escucharon en el himno, en el coro que pusimos como introducción a esta clase, tu fidelidad es grande. Grande es tu fidelidad. Y está enmarcado dentro del tema de la fe que cada uno de nosotros debe tener en el Señor. Por eso el título habla de fidelidad desafiante, porque vamos a ver la queja, la congoja, el clamor de uno que sufre, en este caso Job, y cómo le reclama a Dios distintas situaciones, y a través de ellas también plasma su fe y deja ver que su fe está por encima de todo esto. Así que vamos a mirar esos objetivos, de alguna manera cumpliremos con ellos, así igual con el bosquejo que el leccionario tiene para el día de hoy en esos 5 puntos que está señalando como parte de la discusión para este día. Damos gloria al Señor por eso. Y vamos de lleno a la discusión de la lección. Fíjense ustedes que en los versos que se leyeron, aunque en la lectura la hicimos completa del capítulo 24, en los versos que están plasmados en el leccionario vemos la queja de Job y un reclamo a Dios. Él está diciendo, mira los pobres son los que trabajan, los pobres son los que trabajan la tierra, son los que recogen el trigo, hacen el trabajo, sin embargo, muchos de ellos mueren de hambre a pesar de que trabajan con la producción de alimentos. Son los que hacen el vino, son los que van a los lagares, son los que pisan las uvas, y muchos de ellos mueren de sed. Está hablando Job en un reclamo a Dios. O sea, no entiendo el sufrimiento de los que sufren, aquellos que trabajan, aquellos que están produciendo, pero al mismo tiempo no tienen
acceso a las cosas mínimas, a cubrir sus necesidades básicas. Ese es el clamor que está levantando Job a Dios en este capítulo. Es un capítulo donde Job se está quejando. Job está haciendo sobre todo una expresión de congoja y una expresión de reclamo y de interrogantes a Dios. Y es que, hermanos, el camino de la fe, el camino de fe que cada uno de nosotros estamos caminando, nos indica que tenemos que creer en Dios. Y a pesar de todo lo que estoy diciendo en esta introducción, Job sabía que podía contar con un Dios vivo. Lo dijimos la semana pasada, cuando como parte de la lección, Job expresaba: yo sé que mi Redentor vive. Así que creemos en un Dios vivo. A pesar de todo lo que nos pasa, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, como hemos estado mencionando, creemos en un Dios vivo. Y aquí, en esta lección, se expresa la fidelidad. Y cuando hablamos de fidelidad, la fidelidad consiste en saber que somos frágiles ante Dios, que es Dios quien nos sostiene, que es de Dios quien tenemos que aprender a confiar. O sea, Dios es fiel a cada uno de nosotros y espera que nosotros seamos fiel a Él. Así que tenemos que aprender a confiar en Dios. Y la fidelidad a Dios que nos presenta este texto, un texto un poco difícil, como hemos mencionado, se ve marcada por la fidelidad, o sea, por la propia fidelidad que Dios tiene hacia nosotros. Fíjense que en el mismo pasaje, Job, a pesar de su queja, se da cuenta de que Dios al final ha de defenderlo, y él espera, confía en la defensa que Dios va a levantar a su favor. Y eso lo hemos dicho también la semana pasada. Así que en ello descansa todo argumento que podamos nosotros plantear. Y ese aprendizaje nos apoya. Ese aprendizaje en medio de la crisis, en medio del dolor, aunque no sepamos todo lo que nos acontece, ni podamos explicar por qué nos están sucediendo las cosas, en nuestro caminar por la fe, todo nos sirve para aprender a caminar por fe. Job lo aprendió y lo afirmó. Y nosotros todos debemos aprenderlo, debemos afirmarlo. De esta forma podemos confesar que nuestro Redentor vive. Cuando nosotros podemos aprender a vivir por fe, cuando nosotros podemos afirmar que en medio de nuestra crisis Dios está presente en nuestra vida y aprendemos a afirmarlo, entonces en medio de cualquier situación, sea cual sea, podemos expresar como Job: yo sé que mi Redentor vive, como lo vimos la semana pasada. Es bien interesante. O sea, todos nosotros hemos experimentado situaciones cruciales. Todos hemos experimentado situaciones difíciles. Todos hemos tenido momentos de duda razonable. Y el tener duda, hermanos, no es el asunto importante, porque todos podemos tener dudas. Todos en algún momento de nuestra existencia nos viene a la mente distintas situaciones que nos hacen flaquear. Como seres humanos, siempre estamos expuestos a esos momentos de congoja, a esos momentos de desconsuelo, a esos momentos de sufrimiento, a esos momentos de dolor, a esos momentos de angustia. Y allí mismo, cuando estamos en medio de estas situaciones, nos sobrecoge la duda. Viene a nosotros la duda, porque hay cosas que nosotros no podemos explicar. Estas situaciones de las que estamos hablando, hablamos de situaciones que se definen dentro de la psicología como situaciones límite, y así el leccionario lo menciona. Son situaciones límite que vienen con nuestra existencia.
Karl Jaspers, que es un filósofo y psicólogo, nos refiere a una definición sencilla de lo que son situaciones límite. Y nos dice que estas situaciones son las que se relacionan con uno mismo, o sea, con nuestra propia vida. Y dentro de ella, con nuestra propia trascendencia. O sea, cuando hablamos de situaciones límite, estamos hablando de situaciones que son comunes a nosotros por ser seres humanos. Por el hecho de que somos seres humanos, estas situaciones son parte de nuestra vida. Las preguntas sustanciales que nos hacemos: ¿qué soy? ¿Por qué soy? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué tengo que vivir de esta manera? Preguntas sobre la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Vivo la verdad? ¿Conozco la verdad? ¿Me dicen la verdad? ¿No vivo la verdad? La muerte, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Qué hay más allá de ella? O sea, todas esas preguntas que vienen a nosotros y que todos no las hemos hecho. Todos tenemos dudas en cuanto a estos temas. ¿Quién puede decirme que no se ha preguntado en su vivir sobre la muerte y no ha venido a su vida alguna duda sobre esto? Son aquellas que el ser humano se plantea a sí mismo. Desde que tiene existencia, comienza a hacerse esas preguntas. Son las situaciones límites, señalan la crisis de la existencia humana, en las que ese conflicto, ese momento más agudo, más trágico viene a nuestra vida. Jaspers las define, o más bien las resume, en 4 situaciones principales: la muerte, el sufrimiento, la lucha y la culpa. Fíjense que cada una de ellas, si las tratáramos de manera individual, no tienen sino una contestación para nosotros. O sea, usted no puede aprender en una universidad o en alguna escuela o que alguien le enseñe acerca de lo que es el sufrimiento si usted no lo vive. Y cómo usted puede superar el mismo. La lucha diaria por la existencia, la sobrevivencia, el luchar por alcanzar las cosas, el luchar contra aquello que nos hace daño. La lucha es la lucha. Nadie, o sea, esa pelea, si lo podemos decir de esa manera, nadie la puede hacer por usted. Usted tiene que hacerla por sí mismo. En este caso, en el contexto de la elección, porque tenemos la ayuda de Dios. Y la culpa, eso es suya. Pues miren que Adán trató de echarle la culpa a Eva, y por ahí en adelante todos lo hacemos. Pero la realidad es que la culpa es suya y le acompaña toda la vida. A menos que usted en Cristo Jesús encuentre el perdón y pueda transformar su visión de vida en una vida mejor, en una vida plena, en una vida abundante, que es la que vivimos en el Señor. Así que estas son las situaciones límites de las que el autor de la clase, y tomamos a Jaspers como autor en esta mañana también, para definir e identificar cuáles son esas situaciones límites que todos y cada uno de nosotros tenemos, luchamos y vivimos durante nuestra existencia. Así que todos de alguna manera padecemos de estas. Lo importante es que nos preguntemos en este día: ¿cómo podemos prepararnos para las situaciones límite en la vida? Porque todos los vamos a tener. ¿Qué pasajes bíblicos nos podrían acompañar? O sea, ¿puede la Biblia ayudarme? ¿Tiene la Biblia la contestación para estas interrogantes? Y sobre todo, ¿cómo orar con inteligencia en esas situaciones? Y una de las contestaciones que podemos darte de inmediato es que miremos a Cristo. Cristo vivió situaciones límite, pero la situación límite más desesperante
que vivió nuestro Señor fue en el Getsemaní, cuando luego de la última cena que tuvo con sus discípulos, sin terminar esa cena, salió hacia el monte de los Olivos y allí estaba orando, agonizando porque sabía lo que le esperaba. Y allí en medio de esta agonía que fue profunda, realmente tremenda, dice la Escritura que sudó gotas de sangre. Y para usted llegar a este momento significa que el grado de tensión, el grado de angustia que usted vive es tan y tan grande que los capilares de su frente se rompen cuando la presión arterial sube de una manera grande, de una manera, diríamos, fuera de lo común. Así que eso lo vivió Cristo. Y allí en medio de ese dolor miró a sus discípulos, a los cuales le dijo: miren, oren conmigo, no entren en tentación, ayúdenme. Y cuando vieron, los encontró durmiendo. O sea que Jesús, en medio de ese dolor, estuvo solo, agonizando en ese momento. Así que Jesús lo vemos viviendo situaciones límites como humanos, como las que vivimos nosotros. El libro de Job, como este pasaje y la semana pasada el pasaje de Job 19 que vimos, nos enseña, nos desafía a pensar en esas situaciones de congoja, en esas situaciones de sufrimiento. La tensión es grande. Miren, Job está en una queja lastimera. Cuando usted lee el pasaje de ese capítulo 24, usted ve la continua queja de Job sobre las situaciones que él ve y que a sí mismo se ve, y está reclamándole de alguna manera a Dios. Un Dios que de momento no lo entiende. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué? O sea, la queja tiene como fondo, como un telón ahí, la retribución por los pecados cometidos. Eso lo hemos dicho. O sea, detrás de todo eso, sabemos, como explicamos la semana pasada, que está el pensamiento de la teología de la retribución. O sea, que es por causa de los pecados cometidos, por causa de las injusticias, por causa de eso es que se sufre. Pero él está claro que a pesar de que, aunque tiene ese tipo de pensamiento, aunque no entiende realmente lo que está pasando en medio de su dolor, Dios está ahí. Aunque él mira y se queja que Dios no responde, que Dios como que se está haciendo de la vista larga. Porque miren, eso es lo que está planteando Job en ese capítulo. Yo veo como que Dios no le importa, como que Dios no está tomando atención sobre las situaciones que aquejan a la humanidad, a los pobres y a mí mismo en este sufrimiento. Pero a pesar de eso, Job afirma su fe en Dios y sigue, aunque sigue con su angustia y sigue con su imprecación, sigue con su, diríamos, con su cuestionamiento, pero nunca abandonó su fe en Dios. Este texto, hermanos y amigos que me ven y nos escuchan, nos posibilita a cada uno de nosotros enfrentar nuestras propias dudas, a saber y a identificar nuestra vulnerabilidad, porque somos débiles. El apóstol Pablo decía: mira, yo me gozo en el Señor, porque mientras más débil soy, más se manifiesta el poder de Cristo en mí. Aleluya. Y Job nos ayuda con sus preguntas, nos orienta con su fe. O sea, la contundencia de las convicciones de Job son un aliciente para nuestra fe, para nuestra alma.
Las convicciones de este siervo de Dios nutren nuestra vida en medio de nuestra increencia. Porque a veces no creemos. Decimos creer, pero tenemos dudas. Pues esta lección, este pasaje, estas lecciones de Job, mirar a este patriarca, nos enseña a cada uno de nosotros. Y nos deja una gran enseñanza. Porque Job cree en la justicia de Dios. Él sabe que Dios ha de llegar a él. Nos deja la gran afirmación de saber que estamos frente a un Dios vivo, a un Dios a quien Job le cree. Y yo le creo a Dios. Yo sé que tú le crees a Dios. Así que en medio de esta situación que estamos viviendo, de esta pandemia que ya llevamos 7 meses viviéndola en nuestro país y en el mundo, en medio de toda esta situación, nosotros podemos afirmar como Job que hay un Dios vivo a quien nosotros le creemos, que nos guarda y vive y tiene cuidado de nosotros. Esa es la fe que expresa Job. Es la confianza que él demuestra. En este pasaje se identifica la miseria del pobre, se identifica una condición injusta, se habla de la opresión contra los pobres y es evidente la opresión contra los pobres. Se manifiesta en Job una queja porque Dios no responde. De hecho, la queja lo lleva a subrayar que hay abandono, que hay olvido de parte de Dios. Sin embargo, Job reitera su fe en Dios. Sigue cuestionando. Le sigue reclamando a Dios con enojo. Porque la fe no es una que nos quite el derecho a preguntar. La fe activa pregunta. La fe activa reclama. La fe activa, miren, cuestiona, reclama, interroga, pregunta. La fe activa simplemente te da la oportunidad de hablar cara a cara con Dios, porque tú le crees a Dios. Job le creía a Dios y porque tenía una fe profunda en Dios, podía preguntar, podía reclamarle a Dios sobre las cosas que él veía y estaba él mismo viviendo. La fe de Job insiste en la confianza, pero cuestiona. Yo creo que nosotros en nuestra vida como cristianos deberíamos también entender que la fe no es una fe ciega que no ve las circunstancias. La fe mira las circunstancias que nos rodean, ve las cosas y tiene derecho a preguntar, tiene derecho a reclamarle a Dios. Ustedes no saben cuántas veces yo le pregunté al Señor, ¿por qué mi madre tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué se desconectó? ¿Por qué sufrió tantas enfermedades? Y al final tuvo una muerte trágica. Trágica en el sentido de que perdió su mente, se llenó de úlceras terribles y al final murió sin conocer quiénes nosotros éramos. Y toda su vida estuvo en la iglesia y toda su vida fue líder en la iglesia. Ustedes piensan que yo no pregunté muchas veces. ¿Por qué? Eso no quitó mi fe del Señor y saber y confiar en que ella está con Él. Pero la fe cuestiona, la fe le reclama a Dios y le reclamamos y le cuestionamos a Dios porque le creemos. Job se queja porque está contraviniendo, está simplemente en desacuerdo
con la religión tradicional que le oprimía, porque era una opresión rampante, porque simplemente veía el juicio divino como una respuesta al pecado y a la maldad. Tú estás en pecado, algo malo hiciste, sufre por los pecados que has cometido. Para nada se parece al sacrificio de Cristo, que cada uno de nosotros merecía morir y Él murió por nosotros en la cruz. Se puso su vida para sustituir el castigo que tú y yo merecíamos, y Él lo sufrió en la cruz para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre y fuéramos llamados hijos de Dios, tal y como dice Juan en su capítulo 1. Así que Job está en contraposición con la religión tradicional de su tiempo, que decía que sufrías porque eras pecador. Y él estaba en contra de eso porque sabía que Dios era un Dios justo y el juicio de Dios era distinto. Porque Job creía apasionadamente en la justicia de Dios. Si nosotros vamos a mirar el Nuevo Testamento para dar un complemento a esta clase de la fidelidad de Dios, tendríamos que mirar Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 se narra toda la historia de la fe a través de distintos patriarcas. Pero Hebreos en el capítulo 11, en el verso 1, nos dice que es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de aquello que no se ve. Así que afirma que lo que no entendemos, afirma que lo que no vemos se levanta a través de la fe y lo creemos, porque la fe es un entregarse confiadamente a Dios, y ello implica una confianza en Dios. Una vez más, Dios muestra su fidelidad sin condiciones, tanto así que dio a su Hijo, su único, para morir por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que resta? ¿Qué es lo que nos falta? Lo que resta es creer. Creer y responder. Un Dios que se mantiene fiel, una esperanza, un amor que nos permite nutrir la fe para vivirla. Miren, los cuestionamientos de Job nos permiten un margen de dudas razonable, un cuestionamiento que Dios recibe, porque Dios conoce nuestra finitud, conoce nuestras limitaciones. Lo más revelante y lo más relevante de todo es poder afirmar que a ese Dios se le conoce y se le cree a pesar de todo. Dios permanece fiel y sigue manifestando su amor. Concluimos esta lección en este día diciendo que la fidelidad desafiante que nos plantea este texto complejo nos remite a la fidelidad de Dios y nos muestra nuestra propia precariedad. Job nos provoca a pensar y cuestionar, pero de manera paradójica, a pesar de todo, nos invita a creer y a afirmar nuestra fe en un Dios todopoderoso que nos creó y nos ama al punto de entregarse a sí mismo por cada uno de nosotros. Wow. Podríamos seguir, pero este día está lleno de oportunidades para ti, tanto para mí. Y quiera Dios que pueda seguir profundizando en esta clase. Léela, profundízala, compártela. Haz que sea un canal de bendición para muchos otros. Y que Dios te bendiga
y Dios te guarde rica y abundantemente. Hemos visto, hermanos, un gran análisis sobre estos versos del capítulo 24 de Job. Aunque quisimos que escucharan completamente el capítulo para que tuvieran un contexto completo, vemos cómo se plantea la queja de Job. ¿Se parece a la tuya? ¿Se parece a la mía? Yo creo que sí. Las quejas que tenemos constantemente y que se las presentamos ante el Señor. Somos humanos y mientras estemos aquí en la tierra vamos a estar presentando quejas. Así que en el resumen nos muestra el texto, nos ha planteado la queja de Job ante Dios por su sufrimiento. En el segundo punto dice que el tema de la retribución por el pecado está presente. Dios no responde a las injusticias. La queja subraya el abandono y el olvido. Job reitera su fe en Dios, que es el llamado que tenemos cada uno de nosotros en esta lección, a reiterarnos en nuestra fe en Dios. ¿Cómo entender entonces la fe a partir de dudas y cuestionamientos que nos acechan? ¿Cuál es el margen de duda razonable? ¿Cómo distinguir la indiferencia divina frente a nuestra increencia? Así somos, hermanos. El camino de fe nos indica que creemos en un Dios vivo. Aleluya. Y a pesar de todo, aquí la fidelidad consiste en sabernos frágiles ante Dios, pero también aprender a confiar en Dios. La fidelidad a Dios que nos presenta este texto es difícil. Se ve marcada por una propia fidelidad de Dios. En ello descansa todo argumento que podamos plantear. Este aprendizaje nos apoya. Aunque no sepamos todo lo que nos acontece aún en nuestro caminar por fe, Job lo aprendió y lo afirmó. Nosotros y nosotras debemos aprenderlo y afirmarlo. De esta forma podemos confesar que nuestro Redentor vive. Gracias, Señor. Glorioso Señor. Qué buena esta lección, hermano. Bien buena, especialmente para los corazones que necesitamos esa palabra. Y Dios sabe cuándo llega la respuesta. Tranquilo, en paz y confiado, que al igual que Job, la respuesta va a llegar. Vamos a terminar con la oración final. Compártela con nosotros y la puedes también hacer una oración tuya durante esta semana. Oh Señor, fortalécenos para que nutridos y nutridas por tu amor mantengamos esa fidelidad a tu voluntad y los llamados que nos haces para creerte y servirte. Te pedimos que aumentes nuestra fe, afirmes nuestros pasos en el camino a tu reino y animes nuestra esperanza cuando la adversidad nos aceche. Si flaqueamos en nuestra fe, levántanos. Si la tentación nos debilita, sosténnos. Sobre todas las cosas, muéstranos tu rostro de bondad y misericordia para que vivamos confiadamente hasta aquel día en que para siempre te veamos cara a cara. Mediante tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén, amén. Damos gracias al Señor por una oportunidad más y bendice al Señor y alábalo que Él vive. En el nombre de Jesús nos despedimos. Hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Dios te siga cuidando. Adiós.